documental, el memorando 162 del asambleísta Mario Ruiz Jacome, que con su autorización y conforme ha sido dispuesto, procedemos a dar lectura previo a su votación. Memorando número ANRJMF 2022-0162M, Quito, 30 de octubre de 2022, asunto, moción de reconsideración. De mi consideración, por medio del presente, en relación a la moción presentada entre la sesión 804 del Pleno de la Asamblea Nacional, conmemorando 154, respecto a que, en relación al articulado propuesto por el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, contenido en objeción parcial por inconveniencia presentada ante el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación y remitido con oficio T01-SGJ 2022-0170 de 24 de agosto de 2022, se ratifiquen los artículos 1, 24 y 44 del texto aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional y en relación al resto de los artículos objetados se allanen los mismos, conforme lo determinado en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por el cual cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el CAL o las comisiones en la misma o en la siguiente sesión. Me permito mocionar la reconsideración de la moción improbada en sesión 804 del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta Mario Fernando Ruiz Jacome. Hasta ahí, señor presidente, el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito por parte del asambleísta Mario Fernando Ruiz Jacome y conforme ha sido dispuesto, procedemos con la votación correspondiente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existirá alguna novedad? Por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. De igual manera que en el proceso de registro solicitamos mantener encendida su cámara durante el proceso de votación. Muchísimas gracias. Bien, ahí el asambleísta Mario Ruiz ha pedido que se reconsidere la votación de la sesión anterior de la número 804, en donde se trató la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El legislador ha solicitado que se ratifique en los artículos 1, 24 y 44 del texto, que se refieren a la democratización de las frecuencias, la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios para que no exista monopolio, y esto ha pedido que se reconsidere la votación. Eso es lo que están haciendo en este momento los legisladores. De momento se registran en sus curules para en lo posterior proceder a la votación. Este punto que quedó, por decirlo, abierto en la sesión número 804, en donde los legisladores trataron la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, que fue el 18 de octubre o 19. 18, martes 18 de octubre. El martes 18 de octubre, este punto que lo habían explicado tras esta votación y el cierre de esa sesión que quedó pendiente. Así que ahorita los legisladores van a resolver este punto para luego sí tratar los puntos que quedaron pendientes en la continuación de la sesión 805. Hay que recordar que en la convocatoria de la sesión del martes 18 de octubre, la 804, constó de 7 puntos en el orden del día y el último era el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. En este último punto del orden del día correspondiente a esta sesión 804, es el mismo asambleísta Mario Ruiz quien propuso la última moción. Fueron 3 mociones que se sometieron a consideración del Pleno, en la que, como en este momento, pidió que se reconsidere y que de esta manera el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifique, es decir, que se mantengan los artículos tal y como fueron tramitados y aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional en los correspondientes artículo 1, 24 y 44 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que pasaron por objeción del presidente de la República. Después fue remitido por inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, que también tuvo su pronunciamiento al respecto y por ende ya llegó a la Asamblea Nacional para el correspondiente debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esto se cerraría, una vez que ya hayan los votos o no hayan los votos, y con ello ya se cerraría este proceso, porque este es el último paso que se determina para cerrar una votación. Es el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. La primera moción que fue planteada fue por la asambleísta Marjorie Chávez. Ella fue la ponente, la que presentó qué es lo que se aprobó en la Comisión de Relaciones Internacionales, que estuvo encargada de desarrollar el análisis de estas reformas. En esta
moción presentada por parte del asambleísta obtuvo para la primera votación, porque fueron 2 votaciones, para que se aprueben los artículos 4 y 43, fue con 85 votos afirmativos, mientras que para que haya un allanamiento total se registraron 132 asambleístas, pero hubo únicamente 41 votos a favor, con ello no fue aprobada esa parte de la moción. Después, la siguiente moción que correspondió a esa sesión del Pleno fue presentada por el asambleísta Ángel Maita, quien propuso que el articulado se ratifique en los números 1, 24 y 44 de los artículos a la Ley de Comunicación. Se registraron igual 131 asambleístas, 89 votos afirmativos y 49 abstenciones. Hay que aclarar algo, cuando se trata de una ratificación, es decir, mantener los textos originales como aprobó la Asamblea Nacional, se necesitan al menos 92 votos, para poder obtener el respaldo del Pleno y con ello pase. Por eso no pasó, porque obtuvo 89 votos la propuesta, la moción presentada por el asambleísta Ángel Maita, mientras que la tercera moción que fue planteada en el Pleno de la Asamblea Nacional fue del asambleísta Mario Ruiz. Se registraron 131 asambleístas, pidió que se ratifiquen en los artículos 1, 24 y 44 y únicamente obtuvo 87 votos afirmativos, 44 abstenciones y por ende no fue aprobada esta moción. En ese momento ya se suspendió la sesión y en este momento se retoma la moción para reconsiderar esa votación. Si es que existen los votos, lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Mario Ruiz quedaría en firme, de lo contrario quedaría como ha sido planteado por parte de la Asamblea Nacional. Tiene un tiempo prudencial para presentar sus observaciones, su respuesta hacia el Ejecutivo. Además, Maritza, recordar que ya el 2 de noviembre se vence el plazo más bien de los 30 días que tiene la Asamblea Nacional para pronunciarse respecto de este proceso, así que como tú bien lo indicas, hoy sería el último pronunciamiento que realice la Asamblea Nacional para que se defina qué camino va a tomar las reformas a la Ley de Comunicación y cómo éstas entrarían en vigencia. Vemos ya el registro, son 127 los asambleístas que se han registrado de manera virtual en cada uno de sus curules electrónicas para en lo posterior someter a votación. Como le indicamos al inicio de esta transmisión, este pleno se realiza de manera virtual, por lo que se han suscitado varios inconvenientes tecnológicos, ya sea con el registro y la votación también de los legisladores, debido a que es una sesión que se la realiza a distancia y algunos de ellos se encuentran en territorio, en zonas donde no existe suficiente conectividad, y es por eso que es un poco tardía tanto el registro como será la votación debido a la virtualidad. Sin embargo, hoy los legisladores se han convocado para 3 sesiones plenarias. Con esta moción se ha alterado un poco el cambio en el orden del día que teníamos previsto para arrancar esta sesión, que estaba convocada para las 10 de la mañana, en donde se debería conocer, que se conocerá en lo posterior, el informe final que preparó la Comisión de Desarrollo Económico sobre el proyecto de ley FinTech, que ya tras superar el segundo debate, la Comisión recogió las observaciones necesarias para emitir un último informe que será sometido a votación en el Pleno, para en lo posterior remitirlo al Ejecutivo. Suman ya 2 más los legisladores que se han registrado. Tenemos 121 asambleístas presentes de manera virtual y 8 que han tenido inconvenientes con su curul. Y esto, Maritza, debido a que ya se registraron al inicio de la sesión, se instaló con 133 asambleístas, 4 tenían inconvenientes y se los iba a registrar de manera manual. Sin embargo, se anticipó que podrían existir nuevos inconvenientes tecnológicos, así que vamos viendo cómo de a poco se empiezan a pintar los cuadritos de verde. Ya son 130 y únicamente estamos a la espera de que 7 tomen sus registros. En el chat interno se pueden ver los mensajes de los legisladores que piden tiempo para su registro por problemas en cada uno de sus curules. El equipo de tecnología de la Asamblea Nacional se encuentra al servicio de los asambleístas para poder solventar estos inconvenientes y sobre todo que puedan registrarse para que la votación también tenga mayor agilidad
y así poder dejar sentado ya este pronunciamiento de la Asamblea Nacional respecto de la objeción a las reformas a la Ley de Comunicación. Esa es la explicación para que ustedes un poco entiendan cómo es el procedimiento tanto en la manera presencial como en la virtual. En la virtual demora un poquito más en el registro, sea registro de presencia, de asistencia de los parlamentarios y en las votaciones, porque al área técnica le corresponde estar más ágiles, más atentos a las alertas que realizan los parlamentarios cuando se registran complicaciones en las curules electrónicas y deben buscar los mecanismos para que los parlamentarios puedan registrarse a su presencia, su asistencia o sus votaciones. Aunque ya hemos escuchado, el presidente ha solicitado que se lo haga de manera manual también si es que existen o persisten estas complicaciones. 131 asambleístas hasta este momento registrados, ya en pocos minutos más se dará a conocer y se cerrará el registro para ir con la votación de lo que ha sido planteado por el asambleísta Mario Ruiz para la ratificación en estos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, las reformas que han sido analizadas, tramitadas en la Comisión de Relaciones Internacionales y que pasaron por la objeción tanto del presidente y el análisis de la Corte Constitucional. El legislador ha planteado, le recordamos, que se ratifiquen los textos en los artículos 1, 24 y 44, artículos que están relacionados con la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa de los medios de comunicación comunitarios. Es por eso que el asambleísta ha solicitado esta reconsideración de la votación para este momento. Recordemos cuáles fueron las intervenciones que se desarrollaron durante la sesión que tuvo a cargo el análisis del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. La primera intervención fue del asambleísta Mario Ori Chávez. Ella fue la ponente, es decir, la legisladora que explicó lo que se plantea dentro del proyecto de ley. El presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado que se dé a conocer el número de asambleístas que están registrados. Con ello se cierre el registro por parte de la Secretaría. Previo a cerrar con el registro para la votación, solicitamos un par de minutos, estamos solventando un inconveniente en la curul número 3 de la asambleísta Calapucha. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y bueno, se están superando esos problemas en la curul del asambleísta Carla Puchas, lo que ha dicho desde la Secretaría de la Asamblea Nacional. Y les decíamos respecto a esta primera intervención en lo que corresponde al análisis de las reformas y al pronunciamiento de la Corte Constitucional a las reformas a la Ley de Comunicación. La asambleísta Mario Ori Chávez en la sesión dijo que la objeción dice que la reforma va en contra de los derechos a la libertad de expresión. También se refirió al pronunciamiento de la Corte Constitucional que excluyó 12 artículos por considerarlos inconstitucionales. Dijo que es importante allanarse al veto porque corrige la inconstitucionalidad al informe de minoría. Además, empodera a los ciudadanos a crear vedurías para el control del trabajo de los medios de comunicación. Incluyen mecanismos que permiten hacer una rendición de cuentas y antes esto era capacidad únicamente del gobierno, es lo que señaló. También la asambleísta Chávez agregó en su intervención que es la protección de los periodistas en contextos complejos lo que caracteriza este proyecto de ley y mencionó el allanamiento a la objeción del presidente de la República que más adelante ya fue sometido a consideración en el Pleno. La segunda intervención fue de la legisladora Dina Farinango. Dijo, no podemos fallar a los mandantes. El informe de la comisión no recoge las demandas, no se ha democratizado el espectro radioeléctrico, en distribución equitativa principalmente. La parlamentaria dijo que las audiencias deben tener institución, que es garantizar sus derechos con la Defensoría del Pueblo y no se apoyó de esta manera. Tercera intervención dentro de este punto que ahora se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional fue del legislador Luis Almeida. En su intervención indicó que la ley vigente siempre ha considerado los medios públicos, privados y comunitarios. Las redes serán las que no tienen la regulación y puede que el apoyo tenga o no el proyecto de ley tenga o no el apoyo del Parlamento, señalaba en aquel momento. La quinta intervención fue de la asambleísta Mónica Palacios. Ella señaló lo siguiente, dijo, ¿dónde están los medios de comunicación para protestar por los atentados a la libertad de comunicación y expresión? Es lo que se preguntó al iniciar su intervención. Además agregó que hay miedo, que por qué existe miedo para que una ley que regula los contenidos violentos rija en nuestro país. Se trata de un proyecto de ley que protege los derechos de los ciudadanos y exige la rectificación o réplica cuando hay comentarios falsos, dijo la asambleísta Palacios, a tiempo de señalar que se ha propuesto una ley de comunicación multidimensional que protege a propietarios de medios, trabajadores y ciudadanos, esto al referirse al veto de parte del presidente de la República. Antes de la intervención del asambleísta Palacios también intervino, hizo su ponencia el asambleísta Ángel Mar
Maita. Él señaló que por más de un año han luchado con los medios en contra de los medios de comunicación grandes y se ha luchado a favor de los medios comunitarios. No hay ley mordaza, señaló, sino que se ha luchado para quitar de la boca de los dirigentes esas realidades que no se expresan a través de los grandes medios de comunicación, señaló. Queremos que la opinión pública escuche la voz de las organizaciones sociales, de las universidades y comunidades. También una normativa que favorece a la concentración de frecuencias en grupos prioritarios es la que en este momento se está tramitando, señaló el asambleísta Maita. Además, dijo que el dictamen de la Corte Constitucional decidió que los medios que pertenecen al pueblo y nacionalidades no pueden regularse, lo que es impropio. Propuso ratificarse en 3 artículos para que no exista la concentración de frecuencias, sino que la comunicación sea efectiva para cada uno de los ecuatorianos. La sexta intervención estuvo a cargo del asambleísta Mario Ruiz. Señaló que el trabajo de la Asamblea Nacional fue con un objetivo. Se busca proteger el derecho a ejercer la libertad de expresión y tiene como fin la democratización, la posibilidad de adquirir las frecuencias a todos los sectores. Que el Pleno se ratifique en los artículos. El 1, relacionado con la democratización de frecuencias, el objetivo de la ley, incorporar la desconcentración de frecuencias y derecho a ejercer la libertad de expresión, pero también lo haga en los artículos 24 a 44, que se refiere a acciones afirmativas para los medios comunitarios. En otra de las intervenciones estuvo a cargo del asambleísta Fernando Villavicencio. Dijo que es un día especial para el periodismo libre. Un proyecto de ley son los cimientos de un país. El país quiere una ley que no persiga a los periodistas, indicó el parlamentario. Octava intervención estuvo a cargo del asambleísta Salvador Quispe. Dijo: quien controla las comunicaciones controla el poder y el mundo. Ahora debemos luchar para que las comunicaciones se distribuyan de manera democrática. Una palabra que se repite, pero las telecomunicaciones se desenvuelven en verdadera redistribución. Si los ecuatorianos en realidad tenemos acceso a expresar las propuestas a través de los grandes medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho, pero ¿de quién? Es lo que se planteó el asambleísta Quispe, a tiempo de señalar que la desconcentración de las frecuencias no pone en riesgo a ningún sector. En la última intervención que estuvo a cargo del asambleísta Juan Fernando Flores, se dijo que una cosa son las objeciones por inconveniencia y los artículos 4 y 43 que corresponden al dictamen de constitucionalidad. Ahí se cerró entonces el debate, empezaron las mociones que ya les habíamos dado a conocer Señor secretario, proceda, por favor. En el Pleno. Se ha pedido ya el presidente de la Asamblea Nacional al secretario general que proceda ya, entendemos, con el cierre del registro para que dé paso a la votación. Señor presidente, mil disculpas. Al momento estamos culminando de solventar el inconveniente presentado en la curul 105 para poder cerrar el registro de votación. Ya ha explicado el secretario de la Asamblea Nacional, están terminando de solucionar el inconveniente en la curul 105 para que se pueda cerrar ya este registro que ha tomado varios minutos para proceder a la votación ya de esta moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz para que se ratifiquen en los textos 1, 24 y 44 de estos 3 artículos referentes a la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios para que no exista un monopolio. Una moción que en la sesión anterior no tuvo los suficientes votos y por eso el legislador ha pedido que se reconsidere, y esto quiere decir que se vuelva a tomar votación y esta ya se deje en firme el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional referente a estos artículos, al 1, al 24 y al 44, que tienen que ver con el objeto de la ley, la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios. Como en su intervención lo explicó el asambleísta por Pachacutic, Mario Ruiz, se busca que no exista un monopolio entre los medios de comunicación y por supuesto que tengan los medios comunitarios una mayor aceptación y ampliación en el campo de la comunicación. Es por esto que se ha pedido esta ratificación en esta moción para que se deje sentado ya, toda vez que el 2 de noviembre vence el plazo de los 30 días que tiene por ley la Asamblea Nacional para pronunciarse en una objeción enviada por el Ejecutivo, en este caso. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, muchas gracias por la espera, señor presidente, y agradeciendo además al equipo técnico. Hemos solventado el inconveniente presentado en la curul 105 y estamos listos para cerrar el registro de votación. A su disposición, presidente. Señor secretario, y tome votación.
Me permite informar, señor presidente, que contamos con 135 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jacome en relación a la votación de la moción de ratificación de los artículos 1, 24 y 44 del texto aprobado referente a la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto, recordándoles gentilmente la necesidad de mantener encendida su cámara durante el proceso de votación. Muchas gracias. Entonces se registraron 135 asambleístas y se empieza a pintar de colores las curules electrónicas. El verde corresponde a los votos afirmativos, el rojo en contra, el blanco en el mismo color y las abstenciones en color azul. Hasta este momento se registran votos afirmativos, votos en contra y las abstenciones. 15 votos a favor de la moción que ha sido planteada por el asambleísta Mario Ruiz para la reconsideración de la votación. En contra suman 6 y las abstenciones 8. Es un poquito más pausada la votación que se registra. Vamos a esperar entonces los minutos correspondientes para que se cierre esta votación y determinar si es que existe o no el respaldo a reconsiderar la votación. De pasar la reconsideración de la votación significaría que volverían a votar nuevamente respecto a lo que ha sido planteado por parte del legislador Mario Ruiz para el análisis de estos artículos, para que se mantengan los artículos como fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a las reformas a la Ley de Comunicación. Artículo 1, 24 y 44, artículos que se relacionan con la democratización de las frecuencias y acción afirmativa de los medios de comunicación comunitarios. Así es, vamos a hacer un recuento de los antecedentes de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Este informe recoge los proyectos sobre la materia que presentaron el presidente de la República, los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcelo Holguín, Dina Farinango y el ex asambleísta Juan Cárdenas. El 1 de enero del 2022 se realizó el primer debate en la sesión número 753 del Pleno de la Asamblea Nacional. En marzo, ya la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe de mayoría para segundo debate en el Pleno, que se remitió junto con un informe de minoría. El 21 de julio de 2022, el Pleno de la Asamblea no dio paso al informe de mayoría y aprobó un informe de minoría. El 24 de agosto del presente año, el presidente de la República presentó la objeción parcial por inconstitucionalidad a 17 artículos y 2 disposiciones y por inconveniencia a 25 artículos y 7 disposiciones. El 3 de octubre de este año, la Corte Constitucional aceptó parcialmente la objeción por inconstitucionalidad de 12 artículos. Con conexidad declaró incompatibilidad de las disposiciones transitoria tercera y reformatoria segunda. Además, se desestimó las objeciones presentadas en contra de 6 artículos. El 12 de octubre, la Comisión aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica de la Ley de Comunicación. Este documento, que fue analizado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, la mesa legislativa que elaboró este informe no vinculante, que se debatió en el Pleno de la Asamblea Nacional y en el que se obtuvo los resultados expuestos anteriormente. Es por esto que en el plazo de 30 días que tenía la Asamblea Nacional para pronunciarse una vez conocido este informe, ya quedó este tema pendiente, que es el de la ratificación de estos artículos, el 1, 24 y 44, que ha sido solicitado por el asambleísta Mario Ruiz, se ratifique en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional, es decir, que no se acojan las observaciones enviadas por el Ejecutivo, sino que más bien se mantenga tal y como se plantea en la Asamblea Nacional. En estos artículos referentes a la democratización de las frecuencias, la acción afirmativa de los medios de comunicación para que no exista un monopolio. Avanza el registro de 135 asambleístas presentes, son 60 los legisladores que han optado por el sí, es decir, que están de acuerdo en que se vuelva a someter a votación
esta reconsideración del contenido de estos 3 artículos, 20 asambleístas dicen que no están de acuerdo con que se reconsidere esta votación y más bien se dejen firme lo que pasó en la sesión anterior, y son 18 las abstenciones de asambleístas que abstienen su voto para no emitir ningún pronunciamiento. Faltan aún algunos curules por pronunciarse y esta votación se realiza un poco lenta debido a que estamos desarrollando esta sesión de manera virtual. Dentro de todo el análisis que ha correspondido al proyecto de reforma a la ley de comunicación, se ha convocado a diversos representantes, organizaciones e incluso instituciones públicas para que presenten sus argumentos, sus criterios respecto a este proyecto de ley. Fue debatido con diversos actores que están inmersos en la temática. La Comisión de Relaciones Internacionales escuchó los criterios de autoridades de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, del Consejo de Comunicación, Fundamedios, Federación y Unión Nacional de Periodistas, pero también estuvieron presentes los representantes de Arcotel, Corape, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Red de Periodistas Libres, Confeniae, UNESCO, el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, también los representantes de los gremios de televisión y radio, académicos y constitucionalistas, entre otros representantes. Además, realizó una serie de mesas temáticas en las que se debatieron las propuestas y con ello se llevó a la elaboración de los informes. Durante el debate se presentaron 2 informes, el de mayoría que fue analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional no obtuvo los respaldos y después se tramitó el de minoría, el que sí obtuvo el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ese informe de minoría fue el que pasó a análisis del Ejecutivo. El Ejecutivo dijo que había artículos que considerados inconstitucionales, por ende mandó o solicitó el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a estas reformas a la ley de comunicación, y sobre la base del pronunciamiento de la Corte Constitucional es que ahora ya se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. El objetivo de estas reformas es promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en los medios de comunicación. Este proyecto desarrolla y norma las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, crea herramientas para superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición. Viabiliza un esquema de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. También define cómo opera el modelo de autorregulación a partir de un sistema que se acentúa en la regulación de los propios medios y trabajadores de comunicación sobre la base de principios éticos y un ejercicio articulado con el Consejo de Comunicación, el control ciudadano y la designación de un defensor de las audiencias. Mantiene la existencia del Consejo de Desarrollo, Promoción de la Información y Comunicación como un órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior. Modifica también la integración del Consejo de Comunicación para asegurar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones y la representación de los sectores que integran el sistema de comunicación, y a partir de ello se define claramente las facultades regulatorias pero no sancionatorias. Garantiza los derechos y libertades en materia de comunicación con correcto equilibrio con los derechos de los ciudadanos, así como de grupos específicos como sujetos colectivos, comunidades culturales, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Califica el alcance y naturaleza del principio de neutralidad de la red de neutralidad tecnológica, mismos que ya están regulados en tratados internacionales, recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y normativa comunitaria andina. Además, crea un mecanismo para garantizar seguridad en el ejercicio del trabajo periodístico y evita la violencia contra los comunicadores. La comisión que dio tratamiento a este proyecto es la Comisión de Relaciones Internacionales, quien también trató la objeción parcial presentada por el Ejecutivo, observando las normas constitucionales y respecto a los derechos en materia de libertad de expresión y comunicación. El texto corresponde a instrumentos internacionales y de la Constitución del Ecuador
y este proyecto, más de contemplar el desarrollo y la correcta tutela de los mencionados derechos, comporta un régimen de protección de derechos y participación de las audiencias como parte del sistema de comunicación social, a la vez que recoge y desarrolla los derechos de las y los trabajadores de la comunicación. Este informe respeta el mandato de la consulta popular en el 2011, en tanto configura un Consejo de Comunicación cuyas atribuciones y facultades se corresponden con lo votado en dicha consulta. Este informe excluye los 13 artículos cuya objeción por inconstitucionalidad fue aceptada por la Corte Constitucional y recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse a las 32 objeciones por inconveniencia presentadas por el Presidente de la República. Es por eso que, luego de toda esta explicación, el asambleísta Mario Ruiz pide que se reconsidere estos artículos, el artículo 1, 24 y 44, para que se mantengan los textos tal y como aprobó la Asamblea Nacional, es decir, que los textos entren en vigencia como plantea el legislativo, más no como sugiere el ejecutivo. Este registro sigue aumentando, ya son 89 los asambleístas que se encuentran a favor de la reconsideración de esta moción, 21 que no están de acuerdo y también tenemos 21 abstenciones. Podemos ver en el tablero que faltan 4 curules por registrarse para poder cerrar ya esta votación y ver si se procede con esta ratificación. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las sesiones virtuales? Artículo 127.1 de esta normativa dice: se entenderá por sesión virtual aquella reunión que se realiza desde distintos puntos del territorio nacional de forma remota, utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen la posibilidad de interacción en audio y video simultánea y en tiempo real de los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional. El procedimiento de las sesiones virtuales será establecido en el reglamento y que se dicte para este efecto. Esta modalidad de sesiones se realizará de manera excepcional por causas de fuerza mayor, caso fortuito o porque así se justifique. Es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las convocatorias de esta manera virtual de la Asamblea Nacional, que es para este caso específico el convocado para este día domingo, en el que se han convocado 3 sesiones. Son 3 jornadas las que se van a desarrollar. La siguiente está convocada para las 11 horas con 30 minutos y después para las 14 horas, que por supuesto ustedes los va a escuchar a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa en todo el territorio ecuatoriano. También usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto a través de la página de la Asamblea Nacional, en donde está en directo esta transmisión del Pleno del Parlamento. $89 votos afirmativos, en contra se registran 21 y las abstenciones 21. También son 3 colores, el color verde que es el número mayoritario respecto a los respaldos planteados por el asambleísta Mario Ruiz a su moción para que se reconsidere la votación que se registró en el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 18 de octubre, cuando se analizó este proyecto de ley, estas reformas, que es el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de comunicación, que es el punto que se analiza dentro de esta sesión. Una vez que finalice este punto, continuará con lo que ha sido la convocatoria para esta sesión, la continuación de la 805, en donde se presentará por parte del ponente cómo ha quedado el documento para la votación, recordando que el proyecto de ley FinTech se constituye respecto a otra normativa que ya fue analizada en el Pleno del Parlamento y debe ser ya sometida
sometida únicamente a votación, ya no va a haber debate porque esa ya se cerró en la sesión anterior. ¿Qué es lo que dice también la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a la votación? Así es, para una reconsideración, la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta que cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentos de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea con el Consejo de Administración Legislativa o por cualquiera de las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará con la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa de las comisiones y no podrá pedirse reconsideración de lo que fuere ya reconsiderado. Es decir, que si es que esta moción prácticamente ya ha sido aceptada, se necesitan 70 votos para que se pueda dar paso a esta reconsideración, se volvería a someter a votación el texto de los artículos 1, 24 y 44 y de los resultados que ésta se desprenda ya quedaría en firme y no se puede volver a someter a votación. Cabe precisar que para que esta votación quede en firme, una vez que ya se ha dado paso a esta ratificación, se necesitan 92 votos para que se pueda entender que los asambleístas se ratifican en los textos aprobados en los artículos 1, 24 y 44. De no alcanzar esta votación, entonces pasarían con las modificaciones planteadas por el Ejecutivo y esto prácticamente ya entraría en vigencia el 2 de noviembre, que vence el plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie. Ya faltan únicamente 3 curules para presentar su votación a esta moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz. El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, ya ha dispuesto a la Secretaría que dé a conocer los resultados. Faltan únicamente 2 curules por registrar la votación, pero ya hay 91 votos afirmativos a favor de la moción planteada por el asambleísta Mario Ruiz para la reconsideración de la votación. Se espera ya por parte del secretario, desde la Secretaría de la Asamblea Nacional, los resultados de esta votación. Por cerrado la votación, solicitamos un minuto, estamos dando soporte técnico a la curul 50 para que pueda emitir su voto. Y ya lo ha explicado el secretario de la Asamblea Nacional, existe un inconveniente en la curul número 50 referente al asambleísta Rafael Lucero, quien ha pedido ayuda ya que no puede registrar su voto. En el chat interno de esta sesión de Zoom se puede revisar todos estos chats de los asambleístas, varios que han tenido inconvenientes tecnológicos, como el asambleísta Blasco Luna, la asambleísta Vanessa Álava, Pierina Correa, Dina Farinango, Salvador Quispe, que eran las curules que también presentaron inconvenientes tecnológicos. Sin embargo, estos ya han sido solventados. Ya falta únicamente el voto de la curul número 50 referente al asambleísta correspondiente, al asambleísta Rafael Lucero, y con esto estarían registrados y ya habrían votado todos los asambleístas presentes para que se den los resultados y luego sí se someta a votación esta moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz. Únicamente falta esa curul por solventar este inconveniente tecnológico. Se trata del asambleísta Rafael Lucero de Pachacutic, para que se pueda ya cerrar esta votación y ahora sí se tome la votación definitiva de esta moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz. La votación que han hecho los legisladores en este momento es simplemente si están de acuerdo o no en dar paso a la moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz para que se reconsidere la votación de la sesión anterior referente a la 804, en donde los legisladores trataron la objeción al proyecto de reformas a la ley de comunicación. El asambleísta Mario Ruiz ha pedido que se reconsidere la votación para que la Asamblea Nacional se ratifique en los textos originales del artículo 1, 24 y 44 de las reformas a la ley de comunicación de la objeción enviada por el Ejecutivo
referente al objeto de la ley, la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios. Ha sido lenta esta votación, repetimos, es una sesión que se realiza de manera virtual y por ende su lógica es un poco más lenta que de manera presencial, que estando aquí los legisladores en el Palacio, en cada uno de sus curules y con mejor conectividad interna del sistema en sí normal de la Asamblea Nacional es un poco más ágil, así que vamos a esperar que se solucione este inconveniente de la curul número 50 para que así ya se cierre esta votación. 93 votos hasta este momento se han registrado a favor de la secretario, moción. proclame No, resultados. por no, el 21 y Cierre. abstenciones 21. Señor secretario, informe. Señor presidente, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 93 votos afirmativos, 21 votos negativos, 0 votos en blanco y 21 abstenciones. En tal virtud, ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Mario Fernando Ruiz Jacome. Bien, se ha aprobado esta moción con 90